Pues entonces nos dice acá Laura que si la 2 no sería lo mismo, que si la 2 no es lo mismo que la uno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es lo mismo? Pues no sé si acá tenga que ver, a ver, ahí me corches, no sé qué opinan los demás, porque mira, acá está así, y entonces, por ejemplo, exacto, ese es el problema, porque en esta sala de verdad, bueno, si se cumple en sí entonces, si se cumple la primera y la segunda son verdaderas. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, esta es falsa. Si se cumple si la primera es falsa y la segunda es verdadera, sería verdadera. Y si las dos son falsas, también sería verdadera. Teniendo en cuenta lo de los conectivos lógicos, o sea, acá sería el sí y entonces, ¿no? Entonces analicemos la primera. ¿Se puede escribir como 3 o como esto? Dijimos que sí, ¿no? Pero P no siempre va a ser cuadrado perfecto. Acá al principio del ejercicio lo colocamos que podía ser, que era cualquier entero positivo. Entonces sería como si tomáramos esta parte de la tabla de verdad, que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y eso estaría dando falso. ¿Te acuerdas de que acá nos dijeron que P era no entero positivo? Entonces no siempre. Porque hay enteros positivos que ya sin ser cuadrados perfectos sí se pueden describir de esta forma. Ahí sí ya como que no hay tanto lío. Listo, por ahí alguien está que salga, se sale y entra. Bueno, pasémonos por acá. Ahorita revisamos los dos si nos queda tiempo. Entonces nos pregunta, bueno, léanla y me dicen. Ah, como consejo, repasen las tablas de verdad. Bueno, esto es un repaso ahí de las biomoléculas. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? No, bueno. Entonces, la tronina es considerada un aminoácido esencial para la vida. Uf. Una de las moléculas en las que se puede encontrar este aminoácido es en. Están hablando de la tronina. Bueno, entonces, ¿qué es la celulosa? Exacto, dice que la C, correcto. La celulosa, recordemos que es un carbohidrato. Celulosa es un carbohidrato al igual que la glucosa, la galactosa, la sacarosa es un carbohidrato. Carbohidrato. Bueno, ahí me escribo todo. Los ácidos grasos estarían siendo lípidos. Ay, ¿por qué digo que los carbohidratos? Bueno, ya espera, lo defino. Lípidos, la timina. ¿La timina qué es? La timina es una base nitrogenada. Timina, guanina. Eso es una base nitrogenada. Exacto, una base nitrogenada. Colocar acá qué base. ¿Y qué es la hemoglobina? Es una proteína. Podrían habernos puesto cosas más difíciles, ¿no? Por ejemplo, que conocer la composición de varias proteínas, pero acá no la dejaron fácil. ¿Por qué? Porque solo nos dejaron una proteína y sabemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Entonces ahí podremos
tener como una tendencia a que va a ser una hemoglobina. Entonces, como por ese lado la podríamos sacar. Recordamos que la hemoglobina es la proteína que transporta el dioxígeno, o sea, el O2, por todo el cuerpo humano y pues, por casi todos los seres vivos del planeta. Una proteína. Esa es una buena pregunta y me la estaba haciendo justo en este momento. Las proteínas. La verdad nunca he encontrado que me hablen sobre eso, pero estoy buscando un segundo, un segundo. Por lo general siempre vamos a hablar ¿de qué? De que los aminoácidos son proteínas. Por ejemplo, nosotros vamos a consumir eh, diferentes tipos de aminoácidos como o sea, de la carne. De la carne vamos a tomar unos aminoácidos, ¿no? Y vamos a formar proteínas. Por ejemplo, tomamos la carne, no la comemos, y ahí hay varios aminoácidos, pero nosotros no asimilamos igual eso en el cuerpo. Creo que es porque los aminoácidos mayormente están en proteínas más que en algo diferente, diría yo. Sí, podría decirse que sí, sí. No tenemos bases científicas en este momento. O sí, pero toca buscarlas muy bien. Pero sí, básicamente la síntesis de proteínas, cuando hablamos de síntesis de proteínas, cogemos son los aminoácidos. Casi nunca encontramos que los aminoácidos están por ahí solo dando vueltas. No, los encontramos en diferentes compuestos. Por ejemplo, no me acuerdo si son los miocitos. Miocitos. Ah, no, los miocitos son la fibra muscular, no. Es que la proteína más grande, se me olvida cuál es el nombre. La titina, es la proteína más grande. Y eso es pura cantidad de aminoácidos. Ah, bueno, sigo con el ejemplo, perdón. Entonces, tomamos de otra proteína, nuestro cuerpo la desintegra y la vuelve en una proteína para nosotros, adaptada para nosotros. O sea, básicamente es el ciclo y el dogma central de casi la biología. De casi no, de la biología, perdón. Entonces, acá en este caso nos la dejaron fácil, la verdad. La celulosa, carbohidratos, ácido graso, un lípido, la timina, una base nitrogenada, y la hemoglobina era la única proteína ahí. Ahí lo único que íbamos a ver era que la hemoglobina era una proteína, o saber que las otras tres eran otra cosa, y la podíamos sacar. Pero me queda sonando esa pregunta. No sé, voy a investigar. Voy a investigar. Acá, por ejemplo, en esta. Esperen una cosa. ¿Cuál colocan ahí? Entonces, sí, siguiendo el rumbo de lo que estábamos hablando ahorita, sería la A. Ahí prácticamente se lo digo, que sintetizaban.
aminoácidos para, deben consumir proteínas. Ese fue el ejemplo que di antes, que ya le di la respuesta ahí. Pero pues también debemos saber que las hormonas eh, son proteínas, pues no todas. Está hormonas que son proteínas como, ahí sí nos pueden preguntar en el examen directamente, esta hormona o tal cosa es un aminoácido o es una proteína. Entonces la insulina es una proteína que es la hormona para controlar la sangre, el glucagón también, las hormonas del crecimiento, la se me olvida el nombre, calciotonina. Entonces son hormonas de nuestro cuerpo, no estoy diciendo que sean solo de nuestro cuerpo, de los humanos, que son proteínas y que a partir del consumo de proteínas sintetizamos aminoácidos para volverlos com- compatibles con nuestro cuerpo. Ya si hablamos de ácidos nucleicos, de disacáridos, de ADN, ya no estaríamos hablando de hormonas. Estos sí podrían sintetizar lo otro, pero no es porque no son hormonas, no van a formar hormonas. Entonces ahí está la clave de este ejercicio. Sigamos con el otro. Esto tiene que ver con lo que vimos esta semana en historia. O la clase pasada, la clase pasada, perdón, la semana pasada. ¿Cuál colocan ahí? A ver, dice Mervin. Los demás están perdidos. ¿Qué suenan las demás? Ah, dice Nicolás. ¿Nadie más? ¿Están perdidos? La B, dice Wender. Quizás esta pregunta es un poco compleja. Acá hay que conocer de historia. Bueno, lo resolvimos la clase pasada. Sé que algunos no estuvieron. A ver, dice Laura, ninguno le dio a la que era. Entonces nos dicen, la ciudad de Uruk es considerada una de las primeras en la historia cuya importancia se fundamenta por ciudad de Uruk, ya nos entiendo que es de las primeras en la historia, ¿no? Entonces nos remontamos. eh, la ciudad de Uruk está en Mesopotamia, estaba en Mesopotamia en ese entonces. Pero le muestro una foto, por acá la tenía. Miren, acá está. Pero porque ya les dije que no eran las correctas las otras, o sea, qué trampa. ¿Ya me escuchan bien, perdón? Aló, ¿me escuchan bien ya? Ahora sí, listo. Bueno, le estaba mostrando que la ciudad de Uruk, ¿no? Esto está ubicada en la historia de Mesopotamia, de los tiempos de los... Recordemos que Mesopotamia fue la cuna, es una de las cunas de la civilización, queda cerca de las civilizaciones fluviales. Desde allí comienza la historia, hablamos de que allí comienza la historia porque
porque allí inicia la escritura. La escritura es de donde empezamos a hablar de historia. Antes de la escritura hablamos de la prehistoria. Aquí vemos la ubicación al lado del río, entre el río Tigris y el Éufrates, por acá está. Sí, va a hablarse del Golfo Pérsico, pero en ese entonces las civilizaciones eran fluviales, pero no eran marítimas. No usaban no usaban el mar. Ya venimos a hablar de esas civilizaciones que usan el mar, es con los cartagineses. Entonces, teniendo en cuenta que nos están hablando de por qué, cuál es la importancia, por qué es más importante, para mí me parece mucho más importante que es la escritura. Entonces dice, ser el epicentro cultural gracias a la escritura, determinante factor de inflexión en la historia a partir de este momento. Entonces hablamos de que es mucho más importante hablar de que fue la escritura. Claramente decimos que la B, sí es la B, sí, pues, o sea, eso no está mal, eso no es falso, pero no es lo que nos están preguntando. Y, y, y hay otras dificultades que encontramos en el examen, ¿no? Listo, ahí ya me escuchan mucho mejor. Me cambié el internet de bueno, los datos de mi mamá. Toca robarle los datos, toca aprovecharlos. ¿Sí? Ah, listo, listo. Me están asustando. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Hasta escritura. Ah, bueno, perdón. Ustedes tengan paciencia a mí siempre porque a mí es el que tengo el internet más malo. El del socorro no hay internet es bueno, entonces es triste. Toca como estar y pues no es el mejor. Bueno, entonces les estaba hablando. Bueno, empezamos a descartar. Ah, esta no era. Perdón. Ser cuna y núcleo político administrativo de la civilización asiria. Ah, es que pueden ser tan verdaderas. Bueno, esta la podríamos descartar, ¿no? Su posición estratégica en el Golfo Pérsico, acá no estaban, en esa época no usaban el mar, entonces dijimos que eso no iba a ser fundamental y la importancia fundamental era la escritura. Por acá, sí, la civilización sumeria. Bueno, encontré que era la sumeria, entonces la siria no sería. Entonces podría estar entre la B o la C. Acordémonos, porque es tan fundamental por ser el epicentro de la escritura y es lo más importante. Hasta tengo acá un ejercicio que les voy a mostrar. Dame un segundo. Esperen, no sé por qué se pasa esta vaina. Esperen, lo busco el ejercicio y se lo muestro. Denme un momento. Ujú, ujú. Descargas. Sociales. Listo, ahí están viendo este ejercicio. Entonces, esto es algo como lo de la importancia, del orden de mayor a menor importancia. O sea, que es mucho más, que es más importante. Entonces, uy, ya se va, nos va a acabar esta vuelta. Entonces, acá empezaríamos a hablar de que cuando hacemos ejercicios así, tienen una tendencia, mire, o es la 3 o es la uno. Siempre, entonces ahí tenemos que ir a decidir qué fue más importante.
¿La producción del fuego o la agricultura? La uno, dicen ustedes. Para la consolidación de las civilizaciones antiguas. Lo más importante para que las civilizaciones antiguas se volvieran civilizaciones, las pudiéramos llamar civilizaciones, era que descubrieron la agricultura, que en vez de ser nómadas se convirtieron en sedentarios. Sin ese descubrimiento de que una semilla podría ser cultivada y esperar que germinara, es lo que la vuelve pues, la cuna de la civilización. La escritura dijimos que sí, que era un hecho importante de la historia, pero acá hablamos más de la consolidación de las civilizaciones antiguas. Sin la agricultura nos hubieran quedado en cierto punto y no hubieran descubierto que cuando se inundaba el Tigris o el Éufrates o el Nilo, podrían cultivar porque esa tierra era muy fértil. Entonces ahí ya tenemos que eso entre la C o entre la A. Ahora decidamos, ¿qué es más importante? ¿La rueda o la producción del fuego? El fuego. ¿Me están escuchando bien? Es que me sale que está inestable. Ah, bueno, internet está loco. Bueno, acá ya vimos que la 2, o sea, que la 2 la van a poner al final, ¿no? Que la 2, o sea, la escritura la van a poner al final. Es importante para la historia, pero no, ya llega como al final para que las civilizaciones antiguas lleven cuentas y se expandan. Entonces, ¿cuál diría, cuál sería un poquito más importante que la escritura? ¿La metalurgia o la rueda? Quizá acá podríamos hablar de que la metalurgia surge ya un poco después de las civilizaciones antiguas. Recordemos que está en esta época de las civilizaciones antiguas hablamos de que del paleolítico, del lítico hablamos de que edad de piedra, ¿no? Las edades de piedra. Paleolítico ya era como dice su raíz griega lítico, que de piedra, pero entonces era un poco la piedra mucho más rústica y como la usaban sin tanta detalle. Ya después viene el neolítico, que ya las piedras tienen mucho más, las saben usar mejor, ya las como las pulen mejor. Y después ya hablamos de la metalurgia, que surge como un accidente que estaban haciendo una fogata y una piedra estaba en el calor y mostró fuego y de ahí empezaron que las fundiciones, después ya descubren las aleaciones, pero eso ya con mucho tiempo. Entonces, ¿ustedes cuáles dirían ahora, conociendo que es entre la A, la B y eso que le acabo de decir? Bueno, muchachos. La- Bueno, muchachos, esto lo estoy hablando que es un profesor. ¿Y, y qué? ¿Qué, qué digo ahí? Espera. Una cosita, miro acá.
Es que sí, la verdad, estos ejercicios son complejos, pero nos debemos remontar a qué fue más importante en la civilización antigua. Ya lo otro viene es como por añadidura, la agricultura y el fuego. El fuego para mí sería muy importante y para el profesor que días que lo discutimos, dijimos que era la C. ¿Por qué? Porque acá ya entraba a jugar de que sin el fuego las no se podrían, como el fuego era como un gran agente civilizador. ¿Por qué? Porque se reunían alrededor del fuego y ya podrían como compartir. Ahí también surge que les hablé hace unos días que por esa asimilación de que el fuego, por ejemplo, que ya como podían cocinar las cosas, entonces ellos empezaron a adquirir el habla, adquirir el habla porque ya podían obtener otros nutrientes de las, por ejemplo, de las carnes, y eso fue alterando genéticamente a los humanos. Y pues para mí y para los profesores que lo hablamos hoy día sería mucho más importante o sea, sería la C, en el orden de para qué la civilización antigua. Ya después la rueda, ya puede hablarse como, la verdad, lo que hablamos con el profesor, dijimos que esto que la C, perdón. Pero lo que ustedes pueden considerar, es que si yo sé, los confundo con todos los datos que les doy y quedan ustedes perdidos. Entonces, ¿qué dicen ahí? Entre más datos mejor, sí, sí, claro, esto le puede aportar mucho para el examen. Entonces, a mi criterio, lo que lo vimos que sería la C. Ya ustedes, exacto, Mervin. Sí, ahí hay muchas cosas. Ya la rueda viene como después para ataques, que los ataques que los caballos van a atacar tal lado y tal esas vainas. Bueno, sigamos por acá. Acá, creo que esta es la última pregunta. Respondan ahí rápido. Yo igual le mando el archivo para que ustedes lo revisen. Exacto, las guerras son muy importantes. De que van a atacar los caballos. Uf. Incluso el origen de la palabra. No, mentiras, eso lo decimos en la próxima clase. Eso se lo dejo para la que vaya a explicar el viernes historia. ¿Cuál colocan? ¿Cuál, muchachos? Queda un minuto. Bueno, se las digo. eh, y me despido. Acá sería la, la A, ¿no? La A sería la correcta. Porque nos están preguntando que Mesopotamia, la región de Mesopotamia o Entre Ríos, eh, estaba tomando pantallas, perdón, del burro. Entonces estamos hablando que acá no hablamos tanto de una extensión de la agricultura. Acá sería como más las cunas de las civilizaciones feudales, hablamos de la agricultura, como les digo ahorita. Mm, Eso le llamamos la media luna fértil a este territorio de Mesopotamia, del río Tigris, del río Éufrates y del Nilo. Les hablamos la media luna fértil, le dicen así, por sus propiedades. Ya pues ya ahorita no son